esta fue la entrevista exclusiva con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Continuamos. Este programa de hoy es un bálsamo para el alma, para el espíritu, para los dolores que sufre la humanidad. Todas las noches les traemos el tema de la guerra, el tema de las desgracias que embargan a la humanidad, hablando de las pandemias, de todo esto que nos ha ocurrido en los últimos años y nos sigue ocurriendo. Pero esta noche hemos querido hacer un paréntesis con un verdadero símbolo del arte, un símbolo del amor, un símbolo de la esperanza, y no es una exageración, sino un justo reconocimiento. Para nosotros siempre es un placer, como si tuviera un familiar cercano, en tener en el programa a Paquito de Rivera. Paquito, buenas noches. Oye, qué presentación es esa. Como usted se merece. Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo. Y a la primerísima soprano que te acompaña en tu vida, tu compañera de viaje, que se encuentra aquí, un saludo cariñoso, Brenda Feliciano, esa magnífica soprano puertorriqueña. Bueno, Paquito, la última vez que nos vimos fue en la primera gala benéfica panamericana. Vamos a hablar de eso más adelante, porque hoy, cuando anunciábamos y pusimos el promo de que tú venías esta noche, hubo una cantidad de preguntas y de llamadas y de personas por las redes sociales preguntándome, y eso es interesante, muchos jóvenes que solamente, los millennials que solo conocen el reggaetón y la música urbana, que hablaran un poquito de ti, de Paquito de Rivera. Tú comenzaste a tocar desde tu primera infancia porque tu padre era músico, también sinfónico, saxofonista, y tengo entendido que vendía instrumentos también, ¿no? Bueno, entre ellos el instrumento que me regaló a mí cuando tenía 5 años, me presentó cuando yo tenía 6, a los 9 meses. Fue un parto lo que hizo mi papá. Y o sea, tocaste en público a los 6 años. A los 6 años, yo saqué la cuenta hace poco y fueron 9 meses después que me regaló el instrumento aquel del sopranito. Me enseñó a tocarlo y me presentó 9 meses después. Lo primero que toqué fue una canción muy linda de un gran compositor cubano, fue La Habanera Tú, de Sánchez de Fuente. De Sánchez de Fuente. La Habanera Tú. Yo no me acuerdo mi vida sin tocar el saxofón, porque de ahí para atrás tenía que yo 3 o 4 años. Yo no me acuerdo cómo es la vida sin tocar el saxofón. Y todavía estoy tratando de aprender cómo tocar el pito ese. ¿Y practicas todos los días? ¿Qué va? Practiqué mucho de joven, ¿no? Y eso me ha servido, pero mi vida se ha vuelto muy agitada y siempre estoy preparando un proyecto nuevo, lo mismo de escritura que de composición, que de tocar algo. Justamente de unos años para acá te dio por la vena del gusto escribir y escribiste Mi vida sexual. Escribí Mi vida sexual y después escribí Paisajes y retratos y una novela que se llama Oh, La Habana, que es el título de una conga. Oh, La Habana, oh, La Habana. Era una celebración a aquella ciudad hermosa en que yo nací. En que tú naciste. Hablando de esa ciudad hermosa, vamos a hablar también más adelante de lo que le ha pasado, no solamente a esa ciudad, sino al país. Lamentablemente pasó un huracán en estos días y las imágenes que hemos visto son muy tristes. Tremendo. Muy tristes, y realmente el cubano está pasando lo que dice Juan Luis Guerra, el Niágara en bicicleta, pero marcha atrás. Sí, en bicicleta y de contra de marcha atrás. Marcha atrás, sí.
¿En algún momento tú pensaste que Cuba iba a llegar a niveles de Haití? Sí, ¿Tú lo pensaste? yo sí lo pensé porque vi que aquello no mejoraba, aquello cada vez era peor, peor y peor y peor, y para atrás iba a llegar a Haití. Inclusive yo encontré, como te estaba comentando hace un rato, yo fui a Haití a tocar un concierto como parte de una gira con una gran guitarrista paraguaya llamada que trajiste al programa. Berta Roja. Ah, ¿verdad que Hace vino? un año la trajiste. Sí, extraordinaria. Y fuimos a tocar a Haití y allí nos llevaron a un restaurante muy lindo que es de una holandesa. Un restaurante fabuloso, que es lo único bonito que vi allí. Además de la gente, que es maravillosa en Haití. Y ahí me encontré yo 3 músicos cubanos tocando maravillosamente en el restaurante y están felices de estar allí. En Puerto Príncipe. En Puerto Príncipe, en un sitio que era un desastre. Bueno, el restaurante muy bonito, pero el resto un verdadero desastre. Y estaban felices de estar en Haití porque ahí tenían la jama asegurada y estaban muy felices de estar ahí porque por lo menos tenían que comer. ¿Cómo era tu vida artística en Cuba antes de salir? Nunca hemos hablado de eso. ¿Era un estado policial donde te decían lo que tú debías tocar, los permisos para salir del país? ¿Cómo era esa vida en ese ambiente tan constreñido? Todo el mundo tenía y tiene miedo. Eso es un estado policíaco, eso es lo que es. Eso, y eso es así en todos los países que tienen ese tipo de sistema. Eso lo instauró Lenin, no fue Stalin siquiera. Siempre le quieren echar la culpa de todas las desgracias del socialismo a Stalin. Eso lo inventó Lenin, eso comenzó con Lenin. Y le llamaban así con todas sus letras, no tenía un nombre poético, no, le llamaban el terror. Era miedo, a la gente hay que meter miedo para que entienda. Y los gallegos tienen una variante que la letra con sangre entra, ¿no? Una cosa así. ¿Cómo te pagaban? ¿Cómo le pagaban a ustedes los músicos? Un sueldo que era muy bueno para en comparación con lo que le ganaban las demás personas. El número que yo te diga ahora no quiere decir nada porque ahora la moneda cubana se ha convertido en algo parecido a lo que era la lira o el yen de antes. Dice, no, esto, yo he visto a los chicos nuevos decir, estos plátanos antes uno iba al mercado y con 1.200 pesos te compraba 3 plátanos y para mí eso es chino. ¿Cómo que 1.300 pesos por un plátano? En el quinquenio o sexenio gris de Papito Cerguera, cuando prohibieron a los Beatles, cuando a Chucho Herrera lo mandaron para Guantánamo por haber puesto una canción de John Lennon, ¿cómo era el hecho de que ustedes jazzistas en esa revolución? ¿O eso vino después? Era tremendo y ese tipo, repito, eso pasa en todos los países socialistas, todos los que han instalado ese tipo de sistema. Milán Kundera hablaba de eso, de la represión contra los músicos de jazz. El jazz es, para aquellos que sepan hablar inglés, dice 4-letter word. Es una palabra de 4 letras. Casi todas las palabras que son malas en inglés son de 4 letras. Sí. Yo no voy a decir ninguna, ustedes se la imaginarán. Y en Cuba era lo mismo. Para acabar ahora teniendo un festival de jazz importante allí, porque da $. Claro. La cosa cambia, ¿no? Pero ustedes no se atrevían a tocar jazz en ese entonces. Sí, y cuando se inventó el grupo Iraquere, Chucho me llamó para trabajar, para formar el grupo, pues eso fue una cosa muy generosa de su parte, y me dijo, aquí podemos hacer todo menos llamarle jazz. Yo le digo, ¿y qué voy a hacer yo entonces? Y Chucho me dijo, tú sigues tocando lo mismo que tú has tocado hasta ahora, solamente que no menciona el santo. Ya, ¿y cómo le llamaste? No, ellos le pusieron cualquier cosa, música afrocubana revolucionaria, cualquier cosa le llamaban. Pero nosotros seguimos tocando jazz, ¿no? Pero tú eras visto con ojeriza, porque tú venías de la Cuba republicana, empezaste a crecer, o sea, tú no eres un producto de la revolución, tú eres un músico antes de la revolución. Sí, yo crecí en eso y claro, realmente fui al conservatorio allí y crecí dentro de ese sistema, porque cuando ellos llegaron yo tenía 12 años. Pero ellos sabían que yo nunca fui parte de eso, yo nunca fui parte de la cosa esa. Yo me quedé en Cuba cuando se fueron mis padres porque yo no podía irme porque estaba dentro de aquello que llaman ellos la edad militar, que es de 15 a 27. De 15 a 27 años tú no puedes presentar para ir. Pero 27 puedes presentar los papeles, pero eso no quiere decir que te vas a ir tampoco. Y entonces tu familia se fue a Nueva York.
Mi familia se fue para Nueva York, vía España, sí. Vía España. Mi mamá se llevó a mi hermana primero. Mi papá se quedó 2 años. Y tú tienes la oportunidad en el año 80 de llegar a Madrid, de tomar un taxi, salir corriendo y el saxofón se te quedó atrás. Bueno, antes encontré el saxofón. Chucho que me quedaba adelante. Me acuerdo cuando yo era, llaman al vuelo, después de 6 horas esperando, el vuelo que iba para Estocolmo. Y Chucho me quedaba adelante, ya llaman al vuelo y digo, ay Chucho, se me ha quedado el saxofón. El saxofón yo lo había dejado a propósito debajo de una mesa del aeropuerto. Regresé, agarré el saxofón, pero salí por otra puerta, se me escapó el avión, hasta el día de hoy. Qué maravilla. Pero la seguridad no te cayó atrás. No, sabes que hay una cosa, los segurosos no pueden perseguir a todo el mundo. No hay suficiente seguroso para seguir a todo el mundo. Vámonos a la primera pausa comercial con un poquito de tu música y regresamos con esta entrevista interesantísima, hablando, recreando nuevamente la vida y las experiencias y las vivencias de Paquito de Rivera. Secretario, es un privilegio tenerlo en el programa. Nos acompaña Carlos Vecchio, como hemos anunciado, alto nivel de contagio entre los niños. Entre los Por eso de edad. mismo lo fui de Raúl Castro. Bueno, esta fue la entrevista exclusiva con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Continuamos.